Sean todos bienvenidos, hermanos. Pueden ir abriendo sus Biblias en Gálatas 2, 19 al 20. Con este pasaje, con esta predicación de este pasaje, quiero que se den cuenta que vivir en Cristo es lo más glorioso, lo más deleitable y todo lo mejor, y mucho más. Con este mensaje quiero que se den cuenta de la importancia de lo que es vivir en Cristo, de lo mejor de lo mejor. Y los de Galacia no estaban dándose cuenta de esta importancia. Y Pablo por eso quiere hablar sobre esa importancia. Los de Galacia no se estaban sintiendo bien, estaban peleándose, estaban con ira, amargura, todos los frutos de la carne, insatisfacción, inseguridad de la salvación también y de su vida cristiana. Querían perfeccionarse por seguir la ley, pero no podían. Así que vamos a ver lo que Pablo tiene que decirnos hoy. Gálatas 2, 19 al 20. Dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te pedimos, Señor, que podamos conocer, Señor, las inescrutables riquezas de Cristo en este pasaje, Señor, y que podamos entender más de lo que es vivir en Cristo, Señor. Aunque sea que podamos, como niños, jugar e investigar más en la orilla de ese océano grandioso que es Cristo en nuestra vida, que vamos a seguir conociendo hasta el infinito. Nunca vamos a terminar de seguir conociendo lo que es Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez o en varias ocasiones me preguntaron allá en Corrientes, cuando yo me mudé allá a Corrientes para estudiar: ¿te hallás en Corrientes? ¿Te hallás en Corrientes? Allá en la capital, ¿no? Me preguntaron y yo le dije, si mal no me recuerdo, y le dije, sí, me estoy acostumbrando de a poco. Claro, dejé a mis padres, yo tenía 18 años, recién había dejado de vivir con mis padres. Es otro lugar, pero bueno, de a poco me voy acostumbrando. Tengo todas las cosas aquí para estar viviendo cómodamente. Así que yo creo que me voy a encontrar acá en Corrientes, me voy a hallar. Voy a sentir a gusto acá en Corrientes. Voy a estudiar y bueno, voy a ir a la iglesia. No sé si le dije todo eso, pero algo así le dije, que yo me recuerde. Ahora, hermanos, la pregunta es si vemos a otras personas y esas personas se encuentran en su vida, se encuentran en este planeta, se hallan en este planeta. Esa es la pregunta que tenemos que preguntarnos. Muchos quieren y anhelan hallarse, muchos quieren encontrarse en esta vida. Tanto es así que Aristóteles dijo que el fin del hombre, lo que más él quiere es la felicidad. El fin, el propósito es la felicidad, dijo Aristóteles. Encontrarse en la felicidad, estar siendo feliz, ese era el propósito del hombre, dijo Aristóteles, hermanos. Y muchos quieren buscar, ya sea siendo ascetas, es decir, pegándose, o dando rienda suelta a sus deseos, haciendo todo sin límite. Y muchos quieren encontrar el sentido, pero hacen, hacen y no encuentran. Buda, por ejemplo, el personaje histórico, porque luego sacaron a Buda como si es un dios y empezaron a decir Buda como es otra persona. Bueno, el Buda histórico se llamó Siddhartha Gautama, su personaje histórico, y nació en Nepal. Y él quería encontrar así el sentido de la vida. Él nació, hace 2500 años atrás aproximadamente, antes de Cristo. Él era un príncipe, hijo de un rey, quien tuvo una crianza exclusiva y opulenta para luego entender, dejando todas sus complacencias, que la vida tiene otras aristas. La vida tiene, otras posibilidades para él, no solamente siendo un hijo de un rey. Él quiso buscar el sentido, no encontraba ahí, quería experimentar la vida y se dio cuenta también que existe la vejez, existe la muerte. ¿Qué es eso? Quiso investigar, quiso encontrar el significado de la vida.
De esta manera, este Buda, este personaje histórico, dejó su hogar siguiendo la tradición india del santo vagabundo, que era peregrinar en busca de la verdad. Peregrinar, andando por ahí, errante, nómada, por así decirlo, bohemio. Y dice, con la enseñanza de varios maestros, practicó la meditación Buda, eso que está así, y se dedicó al ascetismo, ese autoflagelarse, por así decirlo, o comer poco. Incluso se sometió a austeridades muy severas que lo pusieron al borde de la muerte, Buda. Él quiso experimentar algo que le satisfaga, en otras palabras, encontrar el significado de la vida, encontrarse a sí mismo. Pero hermanos, esto no les sirvió para nada, esto no sirve para nada, y no sirve para nada a ninguna personas que están por ahí andando en sus vidas. Hagan lo que hagan o no hagan, no les sirve de nada, hermanos. Miren algo ridículo que cuenta la leyenda acerca de Buda. Miren lo rígido que llegan estos. Cuenta la leyenda, dice, que en una ocasión estaban reunidos los discípulos de Buda, ya tenía discípulos, dice la leyenda, y este Buda los aproximó para darles una enseñanza. Le quiero dar una enseñanza, vengan. Y dice, cosa que frecuentemente hacía, ¿no? Darle las clases. Pero en lugar de hablar, darles una enseñanza, Buda hizo esto. Imagínense que esto es una flor. Buda levantó una flor de loto así con una de sus manos, así, y sonrió. Y dice que otro se dio cuenta de esta acción y se sonrió. Y entonces dice que ahí hubo una comunicación más allá de lo normal y que Buda le pudo comunicar algo más allá de las palabras y empiezan a decir cualquier cosa, como que si éste encontró el significado más allá, más astral, más allá de lo normal, donde pudo manifestar algo sobrenatural, por así decirlo. Empiezan a decir cualquier cosa estos para encontrarse en la vida y empiezan a decir barbaridades como esta, como que se inventó algo extraordinario, sobrenatural, pero es una pavada, hermanos. Ahora bien, hermanos, todo este movimiento de querer encontrar la felicidad es algo, por así decirlo, bueno en el sentido que Dios creó al hombre con un vacío de querer ser feliz y ser llenado de algo que le satisfaga. Por eso el hombre busca la felicidad, la estabilidad, lo bueno. Dios creó al ser humano así, para que se sienta realizado, para que se encuentre, que se halle. Pero solo hay una puerta que te lleva hacia el sentirse realizado. Solo una puerta hay para eso. Y es Cristo, hermanos. Ahora bien, inclusive cristianos, hermanos, no saben cómo encontrarse, cómo encontrar la paz, esa felicidad. No saben por qué, porque no tienen fe en Cristo, que es todo eso, el bien, todo el bien y mucho más. Hermanos, y nadie jamás se encontrará a sí mismo si no se encuentra en Cristo. Por eso Pablo decía, quiero hallarme en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo, hermanos. Pablo quería hallarse, encontrarse en Cristo y no fuera de Cristo. Por eso decía que mi vida está escondida con Cristo, porque he muerto ya. Y ahora mi vida está escondida con Cristo en Dios, hermanos. Pablo se apropiaba de esa realidad. Augustus Nicodemos, un pastor reformado de Brasil, dijo algo que nos va a introducir a este tema. La doctrina de nuestra unión con Cristo, es estar en Cristo, hallarse en Cristo, es fundamental, dijo Augustus Nicodemos. Nosotros necesitamos conocerla, esta doctrina, y comprenderla. Más que eso, necesitamos vivirla. Y dice luego algo que yo estuve diciendo. Yo creo que muchos cristianos viven una vida subcristiana, es decir, abajo del nivel que deben vivir, sin paz, sin poder para vencer al pecado y sin propósito, precisamente
porque aún no han comprendido los beneficios derivados de esta maravillosa unión con el Hijo de Dios, hermanos. Esto dijo Augusto Nicodemos, y esto es muy serio, hermanos. Esto es muy cierto. Digo, es muy cierto. Un cristiano puede, por ejemplo, para que noten esto, puede, después de varias victorias en su vida cristiana, sentirse satisfecho por algo que hizo. Puede sentirse bien, mira por lo que yo hice, mira porque pude predicar, mira porque pude hacer esto, ya sea cualquier obra buena. No obstante, puede luego sentirse algo parecido como cuando un globo es pinchado por el alfiler. Se desinfla el cristiano. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él no puede encontrarse en esas obras que hizo. Él no puede encontrarse viviendo debido a las victorias que hizo por él mismo. Ese globo se va a inflar, mira lo que yo soy, mira lo que yo hice, mira, se infla, pero después viene una agujita. No le sirve de nada esas obras que hizo. Inclusive esas obras que Cristo le ayudó para hacerlas. Y esto era lo que estaba pasando con los de Galacia. Ellos tenían el Espíritu y obraban y hacían esto y querían seguir la ley, pero no podían encontrarse a sí mismos. Y la agujita venía y no encontraban paz, felicidad, nada. Elías, por ejemplo, después de ser grandemente usado por Dios, se tuvo que escapar de Babilonia, se tuvo que escapar de Jezabel, hermanos. Y se desanimó grandemente a pesar de que hizo algo majestuoso allá. Pero luego se desanimó, se fue a la cueva y hasta quería que Dios le quite la vida después de hacer todas esas grandes obras y de ser usado por Dios. Por tanto, hermano, no pongas tu confianza en tus obras, inclusive si son buenas obras como cristiano. No pongas tu confianza en eso de lo que tú como cristiano puedas hacer. No pongas tu confianza en eso. Pon tu confianza en Cristo. Eso es algo inconmovible que no se pincha. Qué gozo es vivir así, considerando que tu posición no está en tus obras, sino en Cristo, el inconmovible ser infinito, en todos los aspectos, en todos los atributos. Debes vivir con ese gozo, sin esa piedra en tu zapato que te quiere pinchar y hacerte cojear en la vida como cristiano y no disfrutar tu vida en esta peregrinación en la vida. Por lo tanto, mi proposición, mi tesis para ti que saco de este pasaje es: encuentra tu vida en Cristo. Encuentra tu vida en Cristo. Ahora, ¿cómo encontrar esa vida en Cristo? ¿Cómo vas a encontrar esa vida en Cristo? Dame a Cristo, me decís. ¿Cómo puedo encontrar a Cristo en mi vida? ¿Cómo puedo encontrar mi vida en Cristo? ¿Cómo puedo hallarme bien estando en Cristo? Bueno, encontrarás tu vida en Cristo, en primer lugar, creyendo que has muerto para vivir ahora con respecto a Dios. Encontrarás tu vida en Cristo creyendo que has muerto para vivir con respecto a Dios. Esto dice Gálatas 2:19. Dice, porque yo por la ley, dijo Pablo, él creía esto y por eso lo decía, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, cosa que los de Galacia estaban ignorando, no lo creían entonces, y por eso no se encontraban a sí mismos. Pero aquí Pablo nos dice que esta es la forma de vivir una vida cristiana plena. Antes Pablo estaba defendiendo el evangelio, defendiendo la gracia que él predicaba, diciendo que Cristo no es el causante del pecado. Cristo no genera pecado al decir que la salvación es solo por la fe, en otras palabras. Jesús no está promoviendo el pecado, él no es un ministro de pecado, sino que Jesús hace todo lo contrario. Jesús da vida espiritual. Eso es lo que estaba diciendo en simples palabras, en el contexto, hermanos. Y Pablo quiere decir aquí, en primer lugar, que Cristo no promueve el pecado, porque nosotros, en realidad, morimos. Nuestro ser anterior, nuestro ser viejo, murió
para un fin, para vivir ahora y vivir fuera del pecado, para vivir en los lugares celestiales donde no hay 0,0000001% de pecado. Nosotros morimos para vivir ya con respecto a Dios, para ser conocidos por Dios. Antes no éramos conocidos por Dios. Muchos van a decir, yo en tu nombre he sacado demonios, yo te he hecho esto, yo he predicado, yo he hecho estos milagros. Pero Jesús le dirá, nunca os conocí. Pero a nosotros sí nos puede conocer porque estamos vivos con respecto a Dios. Y Pablo quiere decirles que esto es algo contra el pecado, esto es de la gracia. Y es más, va a seguir diciendo que esto nos da ahora, en esta vida, en este presente, la capacidad para vivir santamente. Pero empieza por la clave, la cruz de Cristo, la justificación que nos cambió, nos posicionó allá en los lugares celestiales. Y además, no solo nos declaró justos, sino que Dios ya nos ve como Cristo. Dios ya nos hace ser como Cristo. En realidad nosotros estamos ahora, porque Él resucitó, en primer lugar estamos muertos y para todo el mal, y estamos vivos allá con Cristo. Cristo al resucitar fue primicias de la resurrección de los muertos. Quiere decir Él que Él fue el primer hombre en resucitar y ir al nuevo mundo. Y nosotros estamos representados con Él, entonces nosotros estamos con Él allá en el nuevo mundo. Y ahí no hay nada de pecado. Hermanos, hay una película, bueno, es como una revista de Marvel, que hay uno que se llama Doctor Strange. Doctor Strange. Él es un mago que abre portales, así, con un anillo. Abre portales para comunicarse con otro mundo. Por ejemplo, estoy acá en el planeta Tierra y él hace un portal así, un agujero, y vos vas y pasás a otro mundo, a otro lugar. Hermano, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Cristo es el que hizo un portal para que el mundo divino, donde está el Cristo resucitado, venga a nuestro mundo y viva en nosotros, hermanos. Esto es lo que va a decir. Y ese portal que comunica el otro mundo a este mundo, del mundo perfecto al mundo que estamos aquí, ese portal es Cristo, hermanos. Pablo, Dios en su palabra, le inspiró a Pablo a decir que nosotros ahora estamos en el presente siglo, pero hay un siglo venidero, es el otro mundo, hermanos. Y Pablo dijo que Dios nos rescató de este presente siglo. Pero estamos viviendo en este siglo, pero Él nos rescató. ¿Por qué? Porque ya estamos en el siglo venidero, estamos experimentando con Cristo en otro mundo, en los lugares celestiales. Y vivimos acá, sí, pero teniendo a Cristo, que es del otro mundo, que es el que vive realmente, hermanos. Entonces, hermanos, esto hay que entenderlo y lo vamos a seguir entendiendo. No solo tú encontrarás tu vida, no solamente te vas a hallar tu vida, hallarte en Cristo al creer que has muerto para vivir con respecto a Dios, sino que encontrarás tu vida en Cristo creyendo que has sido crucificado con Cristo. Vas a encontrar tu vida también creyendo que has sido crucificado con Cristo. Versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo aquí estaba explicando lo que dijo en el versículo anterior. Pablo dijo que ha muerto a la ley para vivir para Dios. Ha muerto a la ley. Pero espera, ¿cómo yo morí a la ley? ¿Cuándo morí a la ley? Y aquí Pablo nos explica. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Yo morí a la ley, dijo Pablo, cuando fui crucificado con Cristo ahí en la cruz. Ahí morí a esa ley que me decía que si vos no cumplís la ley a la perfección, te vas al infierno. Pablo dice que ahora yo morí a esa ley. ¿Por qué? Porque he sido con Cristo allí, juntamente crucificado.
Aquí está explicando por qué moría la ley. Porque fui con Cristo juntamente crucificado, hermanos. Esto es lo que quiere decir Pablo. Pero vamos a analizar un poco más esto para entender mejor lo que Pablo nos quiere decir. En este mismo libro, Gálatas, hay un versículo en 14, en el capítulo 6, que dice algo lo mismo. Pero lejos esté de mí gloriarme, dijo el Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiso decir con esto, Pablo? Dice que Él es crucificado al mundo, en segundo lugar, y en primer lugar, el mundo me es crucificado a mí. ¿Qué está diciendo aquí? Hay dos imágenes que se saca de este versículo. Es importante para entender el versículo 20 que les expliqué. En primer lugar, Pablo está diciendo que el mundo, vamos a poner este redondo así, el mundo está en la cruz. Ahí, ¡pac!, fue crucificado el mundo con respecto a Pablo, que está acá. El mundo está en la cruz y Pablo está acá. Entonces, el mundo está crucificado para Pablo. Como que Pablo le puso la cruz al mundo, pero fue Dios que puso la cruz al mundo. Para Pablo, el mundo es viejo, porque el viejo mundo ya está crucificado, al igual que el viejo hombre. Está crucificado. El mundo, el viejo hombre, el pecado, la ley que nos condenaba, está crucificado con respecto a Pablo. Pablo está mirando así. El viejo hombre crucificado. El mundo para él está crucificado. La ley, todo, está muerto para él. Esto es lo que está diciendo que pasó allí en el Calvario hace 2023 más o menos años atrás. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, Pablo se pone él en la cruz y dice que yo también estoy crucificado al mundo, al viejo hombre, al pecado, a todo lo malo. Yo estoy ahí muerto en la cruz, muriendo en la cruz ahí. Pero la cruz es como así el símbolo que refleja la muerte. Él está ahí, muerto, con respecto a todo lo otro. Pablo pone estas dos formas de ver. Por eso era importante la cruz. Romanos 6:6 dice esto también, que hay que saber que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿viste? Ponete así, Pablo acá, ahora mirando al viejo hombre crucificado allá, según lo que vimos en el versículo anterior. Ahora Pablo está aquí viendo al viejo hombre crucificado allá. Sabiendo esto, dice Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, ese viejo hombre ahí, destruido, a fin de que no sirvamos, a fin de que yo que estoy afuera, no sirva más a ese cuerpo de pecado. Y ahora quiero mostrarles algo sorprendente que tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Gálatas 5:24 también habla sobre la crucifixión. Y Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora Pablo, como que está diciendo, yo estoy ahí en la cruz, crucificando al mundo, al pecado, a las pasiones de ese viejo hombre, crucificando, yo estoy. Pablo dice eso, 5:24, los que son de Cristo han pasado, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo así? Pablo activo ahí en la cruz, ¿cómo es eso? Muchos comentadores dicen que esto es fruto debido que Cristo está identificado, Pablo está identificado con Cristo, y cuando Cristo ahí estaba matando a nuestro viejo hombre al morir él, nosotros también con él estábamos matando a ese viejo hombre, porque estamos tan identificados con Cristo que nosotros estábamos ahí matando a eso y crucificamos nuestros deseos pecaminosos porque estamos en el representante nuestro que Él realmente hizo, que era Cristo. Pero porque Cristo hizo, así como porque Adán pecó y influenció el pecado a toda la humanidad, también porque Cristo mató al pecado, nos mató al viejo hombre, también nosotros en Él matamos a nuestros
carnes, nuestras pasiones y deseos pecaminosos. Es grandísimo esta doctrina de nuestra unión con Cristo que nunca vamos a entender acá y vamos a seguir entendiendo por los siglos de los siglos esto de lo que es estar en Cristo. Hermanos, estábamos en Cristo encima desde antes de la fundación del mundo, en la mente decretatoria de Dios. Ya estábamos en Cristo también allí. Esto es algo que escapa a nuestro entendimiento, hermanos. En conclusión, Pablo, principalmente en este versículo, Gálatas 2:20, cuando dice, yo estoy juntamente crucificado, en la Reina Valera, en las Américas, yo he sido juntamente crucificado con Cristo. Pablo, en conclusión, en este versículo, quiere que vos te identifiques con Cristo. Con Cristo. Y más de lo que va a ir viniendo diciendo en el contexto. Y no, primeramente, Él quiere que vos te identifiques que vos sos el mundo, o que vos sos pecador, o que vos sos el viejo hombre. No, Él quiere que vos te identifiques según el contexto aquí, según lo que vimos en Gálatas 5:24 y en Gálatas 6:14, que yo soy crucificado al mundo y que yo crucifiqué a mis pasiones y deseos pecaminosos, que está en el contexto de Gálatas, este libro. Él quiere que vos te identifiques con la obra de Cristo, con la vida de Cristo, que estabas ahí crucificando con Él a tu viejo hombre, al mundo, al mal. Porque Cristo lo estaba haciendo por vos. Tú en Cristo estabas siendo crucificado con Cristo a tu viejo hombre, al pecado y al mundo, hermanos. Y por otra parte, el mundo también estaba siendo crucificado con respecto a vos. El viejo hombre estaba siendo crucificado con respecto a vos. Estaba siendo separado, aniquilado para vos. Hermanos, para vos el que está identificado en Cristo. Porque estás en Cristo. Ahora bien, es cierto que aquí en esta vida, en este siglo, no en el siglo venidero, en este siglo, luchamos nosotros con los restos pecaminosos y con el mundo y con la ley y con el pecado. Es cierto, hermanos. Esto es realidad. Aunque tengamos a Cristo que es del otro mundo en nosotros, aunque nosotros seamos nuevas personas del otro mundo, hermanos, tenemos lucha contra el pecado, la ley, contra los restos pecaminosos en este siglo. En este ya, pero todavía no. Hay una interposición de siglos aquí. Tenemos en nuestro ser restos pecaminosos y somos el nuevo yo. Hay algo que no concluyó, pero se va a consumar en el siglo venidero. Pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios, de Cristo del siglo venidero está en nosotros. Pero el que dice que no peca y que no tiene pecado es mentiroso, dijo el apóstol Juan. Yo hago todas las cosas perfectamente porque tengo a Cristo en mi vida. Aquí nunca se me escapa ningún pecado, ni de pensamiento, ni de obra, ni de acción. Mentiroso, te diría el apóstol Juan. Mentiroso. Empero, hermanos, si creemos, si nos concientizamos que fuimos crucificados con Cristo, la forma de cómo enfrentamos esta situación de que tenemos que lidiar con nuestros restos pecaminosos cambia. La forma de que tenemos que enfrentar esta circunstancia. Hay muchos cristianos que no saben enfrentar esta circunstancia, de que ven en ellos esa inclinación a pecar. No saben cómo y saben que quieren hacer como los hermanos de Galacia. Obedecer, hacer disciplinas por todo lado, mirar para no caer en un pozo, porque no saben cómo lidiar con ese pecado que ven y les asedia. Pero hay que entender la forma de cómo enfrentar esto y cómo hallarse en esta vida, en la vida de Cristo, aún en uno mismo. Concientizarte, en primer lugar, como vimos, que estamos crucificados, que hemos sido crucificados con Cristo al mundo, a los deseos pecaminosos, al viejo yo, a todo eso. Estábamos en Cristo. ¿Y saben qué? Que Cristo es más que vencedor. Y porque Cristo es más que vencedor y mató a nuestro viejo hombre, nosotros también somos más que vencedores. Por eso dice, en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, en Cristo tenemos que vencer, vivir la vida cristiana aquí, entre restos pecaminosos que vivimos y que todavía a veces se nos escapa y pecamos, porque el que dice que no peca es mentiroso.
Pero tenemos que enfrentar esta situación, identificándonos con Cristo, hermanos. En primer lugar, sabiendo que morimos con Cristo al pecado, a esa ley completamente, y ahora estamos allá, en el siglo venidero, donde no hay pecado, no hay nada. Hay que saber enfrentar esa situación de una manera correcta. Había uno, esto es una historia, que se quiso refugiar en la CIA, una historia inventada, ¿no? Había uno que se quiso refugiar en la CIA, porque fue testigo de alguien que mató a otra persona. Entonces dijo, quiero que la CIA me refugie porque este matón, al cual yo le voy a decir que hizo mal, al juez no voy a decir que él hizo mal, ese matón luego si se escapa o sus amigos van a querer matarme a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a la CIA, en Estados Unidos, para que me ampare. Pues había declarado sobre la delincuencia de un narcotraficante, este matón. Sucede que a este, que testificó, le llevan a otro lugar. Le llevan a otro lugar y le cambian de identidad. Le cambian de identidad a esta persona que testificó. Y bueno, después es declarado culpable el delincuente, lo ponen en la cárcel. Pero, luego de un año, este delincuente, este narcotraficante, matón y todo lo que hay de malo, localiza el lugar actual de este testigo. Localiza el lugar actual. A ese que le vio en el acto criminal. Entonces este delincuente narcotraficante y todo lo malo que hay, reúne a sus secuaces y decide una noche, ir a tal ciudad donde se encuentra este testigo. Y decide ir a esa ciudad bien armado, con todos los cañones, inteligencia, con drones, con granadas, de todo. Viene ahí, bien armado, se va hacia la ciudad donde está este testigo. Se quiere vengar. No obstante, la inteligencia de Estados Unidos ya estaba al tanto y mata a casi todos los secuaces. Solo queda uno y mata a todos los secuaces y encima antes que pisen y lleguen a la ciudad. Solo uno se escapa y va a esa ciudad a donde está este testigo. Y sucede que ya estaba amaneciendo. Claro, de noche empezaron el viaje. Estaba amaneciendo y el testigo está ahí en un lugar, se encuentra ahí con varios de la inteligencia de Estados Unidos. Están ahí. Y ahí está tomando un cafecito de vidrio así. Y de repente, ¡trash! Se siente el ruido del vidrio y el café derramando así. Sintió algo caliente acá porque se derramó. ¡Plash! Porque había dado vuelta y mirado desde la ventana que estaba uno de esos narcotraficantes ahí con una arma medio así. Y ¡plá! Sí, dijo, el testigo, ¿y ahora qué? Y entró el pánico y otros se sorprendían ahí, otros de la CIA. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Psst. Se sorprendían. Y empieza a tener miedo. Pero parece ignorar que este era solo un cabo suelto. ¿Cómo puede ignorar eso? Que era solo un cabo suelto. Hay uno que apenas está con una armita. Encima está rodeado por la inteligencia, por delante, por los costados, como un círculo ahí, por todos lados. Francotiradores están apuntando a ese. Y todos están al tanto. Y este, sin embargo, se sorprende. Y en realidad, este testigo ya no era más un testigo. En esta historia, este ya era uno de la inteligencia de Estados Unidos. Se entrenó para ser uno de la CIA. Él tenía ahí, cuando dio la vuelta y se cayó el plato, tenía el chaleco que decía CIA. Este ya era un soldado. Por eso los otros se sorprendían. ¿Qué pasó con este? Y en realidad, el lugar donde estaba, era, para exagerar, era el mismo Pentágono, o no sé, el lugar de la CIA ahí. Claro que está bien, hasta con cámara por todo lado. ¿Saben qué, hermanos? Muchos cristianos piensan que algo sorprendente. Inclusive piensan que ellos no son
aquel el testigo de la CIA. Ellos piensan que ellos son aquel cabo suelto que está ahí. Ellos piensan que ellos son el viejo hombre. Ellos piensan que ellos están influenciados por el mundo todavía, que tiene poder sobre ellos de manera fuerte. Ellos piensan que la ley sobre ellos todavía está ahí, que les dice, si no haces esto vas al infierno. Ellos piensan que son el viejo, el malo, que quiere matar a su nuevo yo. Hermanos, no solamente ellos son alguien que temió, que se cayó porque ese está ahí. Ellos son el malo que están ahí. Están mal. Tienen que considerarse vivos en Cristo. Pero también hay otros, hermanos, que son como ese que se cayó y temió ahí. ¿Por qué? Porque ellos se consideran ser un regenerado, una nueva persona que tiene la CIA, se consideran regenerados y dicen que yo puedo actuar porque soy regenerado. Pero no dependen del Espíritu de Cristo para que sea fortalecido ese nuevo hombre, ese nuevo regenerado, para que sea más fortalecido, para que vea que está en Cristo, en ese pentágono. No es fortalecido por Cristo, hermanos. Ellos piensan que por ser un nuevo hombre pueden hacer las cosas. En realidad, hay personas que tienen las dos cosas y las dos cosas se unen, hermanos. Piensan que son el viejo o piensan que son el nuevo, pero que tiene que actuar por sus obras sin depender de Cristo. Y eso es algo muy contrario a lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Entonces, solo encontrarás tu vida, hermano, en primer lugar, creyendo que has sido crucificado con Cristo, muerto con Cristo al mundo, al pecado, a la ley, a todo. Pero también encontrarás tu vida creyendo que Cristo vive en ti, en tu nuevo hombre, y te hace crecer y te hace vivir, así como vos, unido a Cristo, podés llevar frutos, así como un árbol que agarra los frutos de la raíz y del sol para crecer. Solo con Cristo podés crecer. Separado de mí, nada podés hacer, aunque seas regenerado, aunque seas nuevo nacido, un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es impotente sin Cristo, sin el Espíritu en vos. Y esto es lo que hay que entender también. Encontrarás tu vida en Cristo, no solamente creyendo que has muerto con Cristo, sino que ahora vives porque Cristo vive en ti. Antes de explicar este versículo a fondo, empiezo a explicar con un concepto que llamo la moneda completa. Que tenés que identificarte no solamente con la muerte, que sería la mitad de la moneda, sino con la vida, que es la segunda mitad de la moneda. No solamente identifícate con la muerte de Cristo, sino con la vida de Cristo. Y eso es lo mejor, te explico. Porque tú, con Cristo, ahí estabas muriendo al viejo hombre. Esa es una parte de la moneda. Pero yo te quiero explicar no solamente esa moneda, sino la moneda completa que abarca todas las dimensiones. Con Cristo no solamente morías ahí la muerte con el viejo hombre, pero además, hermano, tú viviste toda la vida anterior de Cristo, antes que llegue a morir. Tú estabas en el lomo, como dice un pasaje de Leví. Estabas siendo representado por Cristo, porque Cristo cumplió toda la ley a perfección, ni una jota ni una tilde lo incumplió. Y vos estabas ahí con Cristo, estabas ahí representando Cristo a ti. Y por eso ahora tú tienes la justicia perfecta, hermano. No solamente la muerte te es identificado ahora a vos, sino toda su vida preciosa de Cristo. Y además, su vida antes de encarnarse. Vos estabas, por el decreto de Dios, en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta es la identificación con el Cristo completo, hermanos. No solamente en una área, sino en toda. Y también identificado con el Cristo luego de la muerte, el Cristo resurrecto, el Cristo que ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, sobre todo dominio y potestad. Tú estás también en Él de forma
espiritual, hermanos. La unión mística es esto, forma espiritual. Tú con Cristo resucitaste y ahora estás sentado en los lugares celestiales. Y Pablo se identifica con esto, hermano, todo. Y por eso dice, ahora en particular, que se identifica con el Cristo resucitado. Dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En el versículo anterior, Pablo dijo que ha muerto a la ley para vivir para Dios. Y en el versículo 20 explicó la primera parte. Yo morí a la ley, en el 20, porque fui crucificado con Cristo. Ahora falta la segunda parte del versículo 19. Para vivir para Dios yo morí a la ley. Y ahora Pablo explica esa parte. Y en el 20, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, aquí Pablo nos va a decir algo que nos aclara lo que es vivir para Dios. Pablo tenía que decir, ahora yo vivo para Dios. ¿Por qué? Miren, en el 19 decía, con Cristo he sido juntamente, 19 decía, yo morí a la ley. Y luego explicó en el 20, ¿por qué morí a la ley? Porque me crucifiqué con Cristo. El versículo 19 anterior dice, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Y ahora Pablo tendría que explicar en el 20, y ahora yo vivo la vida resucitada de Cristo. Pero Pablo hace un freno y dice, no, yo no vivo, dice. Realmente. Él está tan identificado con Cristo que llega a decir, es Cristo que vive en mí. Sí, yo morí a la ley. Y ahora toca decir que yo vivo ahora porque vive Cristo. Pero no dice eso, frena y dice, yo no vivo realmente. Es vive Cristo en mí. Y este juego de palabras es muy común en Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15:10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice. ¿Cómo? No he estado diciendo todo el rato que eras vos, que vos era que hacía todo eso, pero no yo, dice, en 1 Corintios 15:10, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo tenía claro esto y por eso usaba este juego y usó acá. Ahora yo morí porque fui crucificado con Cristo. Yo morí para vivir con respeto a Dios. Y entonces yo vivo con respeto a Dios porque yo vivo la vida resucitada de cuando Cristo resucitó. Pero no dice eso lo último. Dice, no, yo no vivo. Es Cristo realmente que vive en mí, su vida resucitada. Claro, Él vivía. No hay que sacar la personalidad de Él, pero Él tiene una conciencia clara de que sin Él nada puede hacer. No es una exageración lo que Pablo dice acá, es la realidad. No es una hipérbole, esto es una realidad, hermanos. 1 Corintios 15:10 dice que no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahora bien, algunos dicen, esto es una exageración. Es una exageración. ¿Cómo Pablo va a decir que yo no vivo, sino que es Cristo que vive en mí? Y algunos capaz que piensan, ahí le está sacando la personalidad, la personalidad de Pablo, que no es él que vive, sino que es Cristo. Pero no está haciendo Pablo esto, hermano. Hay uno que dijo, cuando bautizamos, cuando alguien es bautizado en agua, o somos testigos nosotros de un bautismo, entonces es importante reconocer el simbolismo que apunta no a que el individuo se convierta en una nueva criatura. En eso no simboliza exactamente cuando se sale del agua su nuevo yo. No, lo principal que representa el simbolismo es que el individuo ahora participa en la nueva creación que se constituye en Jesús. No es, ahora yo soy nueva persona. Por eso significa que salí de las aguas. No, lo real es que vos saliste de las aguas para estar ahora siendo recipiente de Cristo mismo. Ahora te identificas con Cristo. Cristo vive en vos. Eso es lo que constituye la verdadera realidad, la verdadera ahora identidad de Pablo. Es Cristo. No es en sí su nueva persona. Pablo sin Cristo no puede hacer nada.
El yo de Pablo en el año 55, el yo presente de él en el año 55 después de Cristo, ¿está o no está identificado con Cristo? Claro que está, y él se siente identificado con Cristo, el yo del año 55. Y con el Cristo resucitado, el que ya resucitó, ahora él se está identificando y está unido a él. Y Cristo vive en él, ese Cristo resucitado. Ahora les hago una pregunta. ¿Es lo mismo de importante estar identificado con el Cristo resucitado o estar identificado con otro aspecto de la vida de Cristo o el pasado, eternidad pasada? ¿Es lo mismo de importante? Sí, todo es importante, pero tal vez la resurrección, el estar ahora identificado con el Cristo resucitado, es algo tal vez de mayor envergadura. El Cristo resucitado que está sobre todo dominio y potestad está en nosotros y nosotros estamos en Él. Ahora la pregunta, ¿por qué entonces muchos quieren sacar de su pensamiento, quieren anular, ignorar, que ahora existen y viven espiritualmente? Porque Cristo del siglo venidero está en ellos ahora, en este presente. ¿Por qué muchos ignoran eso? Algunos dicen, yo estoy identificado con Cristo, sí, cuando me convertí necesité creer en Cristo y yo estoy ahí en Cristo para convertirme. Ahora yo hago las obras mías nomás. No, ya me identifiqué con el Cristo ahí cuando creí. Ahora yo me identifico, realmente no dicen tan bruscamente así, pero ahora yo me identifico con mí mismo. Y no con el Cristo. Pero hermano, si tú vives ahora es porque el Cristo resucitado está viviendo en vos. No, yo ya me convertí, yo ya soy una nueva persona. Ese ser identificado es cosas del pasado. No, ahora Pablo está diciendo que si yo vivo, yo no vivo realmente y que vive realmente, Cristo realmente vive en mí. Y si yo vivo es porque Él está viviendo en mí, de otra manera no voy a vivir. Él está identificado en el presente con el Cristo resucitado. La identificación con Cristo no es algo del pasado, hermanos, nomás ahí en el momento que creíste en la cruz. De que tuviste que creer que Cristo tenía que habitar en tu corazón para salvarte y tuviste que creer que vos estabas muriendo con Él ahí para salvarte. Es algo del presente. Cristo resucitó y vive ahora y está sobre todo dominio y potestad. ¿Cómo vas a ignorar a Cristo pensando que por tus obras de un nuevo yo, un nuevo regenerado, puedes vivir tu vida? Dirá uno, pero yo fui regenerado, yo soy un nuevo hombre, yo soy responsable de mi santificación. Yo. No sé si jugaron al yo, ese que tira así. Bueno, esta forma de responder lo llamo respuesta yo. ¿Quién no juega esto? Bueno, hermano, esta forma de responder revela que tal vez pueden ser otros que están ignorantes o creen lo otro pero lo dicen mal, pero generalmente cuando responde así revela que no considera a que Cristo por el Espíritu vive en él y es Cristo quien hace crecer a su nuevo hombre, fortalecer al nuevo yo, al hombre interior. Es Cristo que fortalece por el Espíritu al hombre interior, al regenerado. El regenerado por sí solo no va a poder vivir su vida cristiana sin el fortalecimiento de Cristo, de la vid, de la savia que hace crecer a los pámpanos. El pámpano sin Cristo muere. Hermano, los capítulos 7 y 8 de Romanos nos explican mejor esto. En el capítulo 7, Pablo está hablando que el yo regenerado, el yo interior, el yo que tiene la mente de Cristo, no puede hacer lo que quiere debido a que los restos de pecado le hacen la mala jugada. Pero luego dice, gracias a Dios, a Cristo que vive en mí. Y en el 8 expresa que Cristo por el Espíritu le da la victoria. No es su hombre interior que le da la victoria. Es Cristo que fortalece al hombre interior. Es por el Espíritu que le hace andar en vida. Yo ya fui regenerado. Chao Cristo. Yo no necesito depender por la fe de Él. Yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana. Tira esa concepción, hermanos. Un autor, Charles Hodge, dijo,
A la luz del 8º capítulo de Romanos, descubrimos que Pablo tenía plena confianza en su liberación, la liberación de estar luchando y cayendo con el pecado. Tenía plena confianza y nos dice sobre qué base descansaba esa confianza. Dice, no es que en la regeneración haya recibido fuerza para santificarse a sí mismo, Pablo. No, el capítulo 7 no dice eso. La regeneración no le sirvió, no le dio fuerza para santificarse. O no dice que por la fuerza de su propia voluntad o por el uso diligente de medios naturales o designados. No, por el contrario, dice su confianza se basaba en, 1, el hecho de que estaba libre de la ley, de su maldición y de su implacable exigencia de perfecta obediencia. 2, en el hecho de haber recibido el Espíritu como fuente de una nueva vida divina e imperecedera. El Espíritu, esa vida celestial que hace morada en nosotros. 3, esta vida no era un mero estado mental, sino la vida de Dios. En esto reposaba su confianza Pablo. O en el Espíritu que moraba en su corazón. Esta morada que aseguraba no solo la continuidad de su mente regenerada espiritual, sino también la resurrección de todo su cuerpo para entrar en el siglo venidero. Su confianza estaba en la vida de Cristo que por el Espíritu habita, no en su yo renovado. La identidad del yo cristiano se encuentra al identificarse en Cristo, como siempre fue. De Cristo nosotros tomamos la fuerza. En forma de iglesia también Cristo es el que fortalece los ligamentos, nos une, es la cabeza, hermanos, para conducirnos. Cristo es eso, hermanos. Es la cabeza. Dijo un autor, el mismo autor Hodge, dice, esta mano no depende menos de la cabeza para mantener su vitalidad que el creyente depende de Cristo para mantener la vida espiritual en el alma. ¿Qué está queriendo decir? Dice que la mano depende sí o sí del cerebro para tener vitalidad. Así también el cristiano depende del cerebro que es Cristo para mantener su vitalidad y crecer. Así como la iglesia también. Dependen de la cabeza. Yo puedo santificarme por mí mismo. No, dependes de Cristo. Cristo vive en ti. Esto es lo que Pablo estaba queriéndonos decir aquí. ¿Se acuerdan la ridiculez budista que les dije al comienzo de que uno levantó una flor de loto y sin hablar y el otro se rió? Te comprendo. Esa cosa de bebé. Aquí les va otra. Un autor dice de que, de acuerdo con Eckhart, otro autor dice de que yo vivo, y sacó del pasaje Gálatas 2:20 el atrevido, dice, pues yo vivo porque, en vez de decir porque Cristo vive, yo vivo, dice uno, porque yo vivo. Dice, y luego dice otro, de la nada la vida vive. Este creía que la vida surgió de la nada, entonces ahora yo debo depositar mi confianza en la nada para yo vivir. Porque antes no existía un porqué en la nada. Vivir por vivir, vivir de la nada, no hay sentido. Entonces uno decía que ahora ya no está condicionada mi vida por un porqué, no tiene que haber porqué, sino que está originada en uno mismo y tiene su plenitud inagotablemente así, la vida. Yo vivo porque vivo. Así realmente surgió. Y estos descarados sacaron el versículo de Gálatas 2:20 para fundamentar su teoría de vivir porque yo vivo. Nada tiene sentido. Yo vivo porque vivo. No dicen yo vivo porque Cristo vive. Yo vivo porque vivo. Eso es lo que llegan a decir, las ridiculeces que llegan a decir las personas, hermanos. Y también algunos no llegan a decir tantas cosas ridículas como esa en círculos cristianos, pero tal vez hay cristianos que piensan así. Un autor dice, la muerte de Jesús, como piensan algunos, dice, la muerte de Jesús paga por nuestros pecados, toma el castigo que merecemos y hace posible que estemos bien con Dios. Una vez que estamos bien con Dios, recibimos el Espíritu Santo, quien
funciona como una especie de Gatorade que me energiza el espíritu en mí. Una inyección de energía que da una capacidad de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios que antes no teníamos, para elevar nuestro juego moral, para ser mejores, por así decirlo, para convertirme yo en un mejor yo. Todavía seguimos, dicen, es la forma de pensar de esto, necesitando sí la cruz, porque incluso en esta nueva vida de obediencia seguimos cayendo en pecados que necesitan ser pagados. Pero la transformación de nuestras vidas, la santificación, es algo que viene a través de nuestra sociedad moral, de nuestra obediencia, sí, con el Espíritu, sí. Pero nuestro mejor yo viene a través de nuestra sociedad moral, con sí, esa especie de energizante. El problema con esto, dice este autor, que consideraremos a lo largo de este libro, yo sé que dice, es doble. Primero, tiene una visión equivocada del yo cristiano. Tiene una visión equivocada del yo cristiano. Asume que yo soy el principal agente de la obediencia, el yo. Incluso si necesito ser ayudado o energizado por el Espíritu. Y no toma lo suficientemente en serio que no hay un yo. El yo dejó de hablar en la vida cristiana, al menos no en términos autosustententes, es decir, yo porque yo. Y dice el autor, si comenzamos con la identificación de Pablo cuando dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, si comenzamos creyendo eso, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces debe surgir una manera muy diferente de hablar sobre la vida moral cristiana. Si yo no vivo, porque algunos dicen que porque yo puedo, con la ayuda del Espíritu puedo hacer las cosas. No, si dice yo no vivo, debe haber, la vida cristiana debe hablar sobre la vida moral cristiana, una que reconozca que yo estoy siendo transformado, no en una mejor versión de mí mismo, sino en un participante de la bondad radicalmente otra, participante de Cristo. Yo no estoy identificado con yo mismo solamente. Estoy identificado con Cristo, no conmigo mismo. Esto es lo que está queriendo decir el autor. Y esto es un ejemplo, estaba diciendo los autores, cuando uno se casa, uno ya no vive solamente con él mismo, él vive con la otra persona también. Necesita hacer algo, necesita hablar a la otra persona. Él ya no es solo él. Y ahora nosotros encima no podemos hacer nada sin Cristo. Estamos unidos con Él. ¿Cómo vamos a querer desligarnos de Cristo? Nuestra personalidad, nuestra persona está identificada en Cristo. Por eso puedo decir no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Piensen esto, hermanos. Si Cristo está en ti, y si su poder de la resurrección está en ti, está operando en ti como cristiano, si esa gran poderosa obra está en ti, si Cristo está en ti, y si el poder que resucitó de Cristo los muertos está actuando en ti como lo está, como dice Efesios, y encima que puede hacer ese poder mucho más abundantemente de lo que tú piensas o imaginas como hombre espiritual, si ese poder está en ti, mucho más grande de lo que tú como hombre nuevo piensas, tú como yo, persona tu yo interior piensa que vos podés pedir a Dios y Dios te va a dar mucho más. Si ese Dios está en ti, si ese poder está en ti, y encima ese poder que te va a dar más de lo que pides está en ti, la pregunta es, ¿cómo no querrás que Él te dé todo y viva en ti? Si Él es el que te hace dar encima cosas mucho más de que tu hombre interior pide. Por ejemplo, si sacamos ese poder, si vos querés vivir tu vida sola, vos vas a pedir algo a Dios y no te va a dar nada. Pero si el Espíritu está en vos, vos vas a pedir algo a Dios. Encima, como tu hombre interior no es capaz de discernir todo, vos vas a pedir algo limitado, ponele. Pero Dios no mira tu hombre interior en sí, sino te va a dar más de lo que vos pedís. Es un Dios, otra persona, que te hace dar más de lo que tu hombre interior, que es realmente
ineficaz para vivir solamente. Y por eso pide algo que no alcanza la talla. Pero Dios te da más cosas. ¿Cómo no vas a querer que Cristo con su poder viva en ti y te dé más de lo que tu hombre es capaz de agarrar? Ah, no, yo puedo vivir solo sin Cristo. No podés nada, no podés ni pedir más cosas espirituales porque necesitas de Cristo que te fortalezca y que viva en ti con gran poder. Hermanos. Entonces, ¿cuál es el alcance de este versículo para mi vida ahora aquí en la vida? ¿Cuál es el alcance de este versículo? Es enorme. Para que vos te sigas encontrando en Cristo por el resto de tu vida. Lo que dice este pasaje es grandioso. Es enorme para que vos te sigas hallando y deleitándote en Cristo por los siglos de los siglos, que te va a dar más de lo que pides o entiendes ahora. Es el Cristo externamente otro que te llena de bendiciones y más de lo que vos podés pedir, porque tu hombre interior no es nada. Es Jesús que es el que te da fuerzas y que te da todo. Es el otro del nuevo mundo que vive para darte fuerza en este siglo. Hermanos, es Cristo lo que te va a hacer todo. Uno dijo que este pasaje, Gálatas 2:20, nos muestra que Pablo está tan enteramente bajo la influencia de Cristo que considera que sus pensamientos, palabras y acciones son inspirados por el Salvador. Su hombre interior, sí, es activo, sí, pero él se encuentra inspirado por el Jesús del otro siglo, 100% santo y perfecto y infinito. Él se encuentra influenciado por ese Cristo en sus pensamientos, en la palabra de Cristo, en los hechos de Él, hermanos. Algunos creían que era imposible crear una bomba atómica. Y esto lo dijo también un genio, Heidelberg, en Alemania, que estaba intentando construir una bomba, pero dijo, no se puede. Y muchos creían que era imposible crear una bomba atómica. Pero Estados Unidos, con mucha metodología, dinero y apoyo, logró hacerla. Einstein tuvo que escribir al presidente de Estados Unidos para que el presidente quiera dedicarse e imponer su apoyo para que se haga esa invención. Un general hasta puso su orden, fue a toda la universidad y sacó a los mejores científicos, hasta iban a África para sacar enormes cantidades de materiales nucleares. Iba allá. Hicieron de todo, gastaron cantidad de plata, hasta uno compró 55,000 acres, que sería como 2 veces la superficie de la ciudad de Corrientes. Compraron eso allá en Estados Unidos para hacer algo. Hasta inventaron una ciudad tapadera donde iban a internarse los científicos con sus familias, hasta con una escuela para sus hijos, allá en Texas. Inventaron todo eso, se dedicaron. Y se logró, después de años y años, se logró hacer la bomba atómica. Y esto sorprendió a todo el universo. Hermanos, en Cristo, todo este procedimiento, todo esto, lo que se hace y lo imposible para llegar a ser la realidad, todo esto ideal, se vuelve realidad y es más que posible hacerlo. Y mucho más del posible de lo que piensas con tu hombre interior o imaginas con tu hombre interior. Cristo está más allá. Claro que te vas a hallarte en Cristo. Tu vida te vas a hallar en Cristo y no en ti mismo. Pues tu propósito va a ser Cristo y es Cristo. Todo es Cristo en todos y por todos. Si condensáramos nosotros, si pudiéramos comprimir algo, si condensáramos la cosa más deleitable, segura y con más adjetivos buenos como estos, y si condensáramos los lugares mejores y los momentos mejores y más sustantivos concretos y abstractos como estos, y si juntábamos
todas las acciones, procedimientos ejemplares que el humano pudo hacer y los que no pudo hacer, si juntáramos y condensáramos todas esas cosas, el poder para hacer las cosas y más verbos y acciones como estas, esta condensación resaltaría ¿en qué? En Cristo. Y Cristo es todo eso para vos. Claro que querrás encontrarte en Él. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por todo lo que sos, por todos los adjetivos, adverbios, verbos, acciones, sustantivo que sos para con nosotros, Señor. Porque tú sos todo, el ser que lo es y que todo lo es. El ser por esencia, hermano. Gracias, Jesús, por todo. Y gracias porque nos encontramos en ese ser y no en nosotros mismos, Señor. Y no en el viejo hombre. Y no ni aún en el nuevo yo, sino en Cristo. Gracias, Señor, que ese Cristo fortalece a nuestro nuevo yo. Gracias porque tú sos el centro de la vida y del universo y vas a reunir todas las cosas en Cristo, y en la cruz se efectuó eso y se va a consumar, Señor, con tu segunda venida, y los que son de Cristo van a brillar por la eternidad, Señor, y los que no son de Cristo van a sufrir porque desecharon a ese Cristo, lo pisotearon cuando Él vino acá y no creyeron su gracia, por lo tanto acumulan ira para el día de la ira, Señor. Pero gracias porque los que están en Cristo tienen el propósito, que es Cristo por excelencia. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.